Bueno, ahora vamos a hablar de los algunos conceptos básicos, ¿sí? ¿Dónde tenemos el deseo? ¿Dónde, para Freud dice que el deseo tiene una relación más que el anhelo, ¿sí? ¿Dónde tiene que ver con repetir una vivencia que le va a dar satisfacción? Para el psicoanálisis, el deseo no se cumple nunca de una forma completa, porque dice que, bueno, se da una descarga y necesita una recarga, ¿sí? Otra de las cuestiones que Freud dice que para que se dé este cumplimiento del deseo tiene que darse la descarga, ¿sí? Para Hegel dice que el deseo tiene que ver más que nada con eso vincular, ¿sí? Con ese otro, ¿sí? Uno es deseo del otro, ¿sí? También nos dice Lacan. Y el deseo se generaría en la interacción, por ejemplo, en la transferencia, ¿no? Cuando uno necesita hacer transferencia de contenido, ¿sí? Mediante la palabra. Bien, donde el deseo va a tener tres cuestiones que son fundamentales, la necesidad, la voluntad y la demanda. Cuando se refiere a necesidad, porque se dirige a un objeto específico, ¿sí? Con el cual uno se satisface, ¿sí? Que tendría que verse desde específicamente con respecto a algo biológico, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño nace, que necesita eh, ese contacto con la madre, ¿sí? Y también cuando hay un deseo, cuando tiene hambre, ¿sí? Con respecto a la madre satisface esa necesidad del niño mediante la leche materna, ¿sí? Las necesidades no se crean, sino que son propias de cada sujeto, ¿sí? Otra de las cuestiones que el deseo va a dar la forma a la necesidad, ¿sí? La voluntad o la motivación tiene que ver con ese estado, ¿sí? Que moviliza cómo actuar para poder obtener la satisfacción, ¿sí? Cómo yo ese estado que yo tengo, por ejemplo, irritable, ¿no? Me muestro para poder moviliza y me puedan satisfacer, ¿sí? La demanda es formulada y se dirige al otro, aunque todavía no se refiere a un objeto. Esto puede pasar, por ejemplo, la demanda siempre va a estar mediada por el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño puede hacer un grito y ya la demanda va a ser, la madre va y lo atiende a esa demanda del niño, ¿sí? A eso se refiere. Bien, otra de las cuestiones, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño tiene una necesidad, la madre hace demanda, ¿no? Lo que es la leche materna, el pecho, y cuando hay falta se produce de este objeto, ¿no? Se produce una frustración. Bien. Cuando hablamos de deseo, ¿sí? Sabemos que nace desde la necesidad, nace de la separación entre la necesidad y la demanda. Eso es importante poder entender, ¿no? Bien, después vamos a tener la frustración. Acá es importante entender que cuando hay falta de satisfacción se produce la frustración, ¿sí? Nos dice que implica siempre una decepción respecto a la expectativa de satisfacción del deseo, ¿sí? Es una decepción que se da, ¿sí? La frustración. La resistencia. La resistencia, que esto se da durante la cura psicoanalítica, cuando se quiere llegar, ¿no? a los contenidos inconscientes, se quiere descubrir aquello oculto, se presenta esta actitud que se resiste, ¿sí? Y no se logra, ¿sí? Impide siempre ese trabajo terapéutico, obstaculiza el desarrollo del análisis, ¿sí? Se presentan cierta resistencia cuando se quiere develar, ¿sí? Bien, después tenemos la transferencia, que es un proceso que se da en virtud del cual son los deseos inconscientes, se actualizan y se repiten. Acá es importante que siempre se trata de una repetición de prototipos, ¿no? Infantil en relación del sujeto en figuras parentales, ¿sí? Vivida, y lo trae la actualidad, ¿sí? Es importante que la transferencia tiene una esencia que es más temporal que afectiva, ¿sí?
es el desplazamiento temporal de la escena del pasado olvidada como pasado y cuya insistencia no es más que una forma de compulsión a la repetición, ¿sí? Acá es importante que trata de repetir aquello que le sucedió en el pasado, lo trae al presente, ¿sí? Como que lo actualiza, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que siempre para que haya transferencia tiene que haber una presencia de un otro, ¿sí? El paciente y el psicoanalista. Bien, para que se pueda dar una consideración de la transferencia como eje psicoterapéutico se caracteriza y se define en 3 conceptos, que bueno, es la transferencia, la resistencia y la repetición, ¿sí? Bien, también se denomina transferencia a un conjunto de fenómenos, ¿sí? En relación al paciente con el psicoanalista, que puede ser una transferencia positiva, ¿no? Cuando es tierno, cuando se puede trabajar bien psicoanalíticamente con el sujeto. Transferencia negativa, ¿sí? Cuando se producen estos obstáculos, ¿sí? En el proceso terapéutico. Y que va a estar dividida en 2, erótica o hostil. Hostil es agresivo y erótica tiene que ver con una sumisión, una dependencia, ¿sí? Bueno, bien, después vamos a tener la contratransferencia, que esto tiene que ver con las reacciones afectivas consciente o inconsciente del analista hacia el paciente, ¿sí? Que muchas veces pueden jugar a favor o en contra, ¿sí? Como obstáculo. Esto es importante también, que tiene que ver con respecto a eso que el psicoanalista deposita en el paciente, ¿sí? Bien, después tenemos el instinto y la pulsión. El instinto tiene que ver con ese esquema de comportamiento heredado, ¿sí? Es importante porque dice que es transmitido genéticamente. La pulsión tiene que ver con... Freud dice que son estímulos internos, ¿sí? Que son propios de cada sujeto, que tiene una fuerza constante. Por ejemplo, el hambre, ¿no? Por ejemplo, una pulsión cuando el bebé quiere tomar la mamadera, ¿no? Cuando el chupete, ¿sí? Cuando succiona el pecho materno, ¿sí? Esas son pulsiones internas. Y las pulsiones y los impulsos, y los estímulos externos tiene que ver con respecto a aquello que puede hacer un otro con el sujeto, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un ejemplo que está muy bien explícito para poder entender. Si a un bebé se lo ilumina con una luz, puede cerrar los ojos y girar la cabeza para un lado evadiendo el estímulo externo, ¿sí? Eso es importante, que tiene que ver cuando hay un estímulo externo, cuando un otro lo hace. Estímulo interno cuando es propio de cada uno, ¿sí? Con esa necesidad que tenemos, ¿no? El hambre, la leche materna, ¿sí? A eso se refiere.